Bienvenidos. En este video vamos a dedicarnos a realizar la construcción de la definición de función Riemann integrable, ¿sí? Entonces, para esto lo que vamos a hacer es ir descubriendo algunas definiciones de algunos conceptos que son de gran implicancia a la hora de comprender a fondo la definición de función Riemann integrable, ¿sí? Por esto hablamos de construcción y no vamos derecho a la definición. Bien, lo primero que vamos a hacer es trabajar sobre un concepto que, como les digo, es de gran implicancia a la hora de definir qué es una función Riemann integrable, ¿sí? Esta primera definición sobre la que vamos a hablar es la definición de partición, ¿sí? Entonces, veamos, consideramos dos reales, un real A y un real B, donde A precede a B y consideramos además P un conjunto que está incluido en el intervalo cerrado AB, ¿sí? P es una partición de este intervalo, sí, solo si P es de la forma x sub 0, x sub 1, x sub 2 a x sub n, donde x sub 0 es A, x sub n es B y x sub 0 precede a x sub 1 que precede a x sub 2 y así sucesivamente hasta x sub n menos 1 que precede a x sub n, ¿sí? Entonces, veamos, de esta definición se desprende que P es un conjunto que tiene una cantidad finita de elementos, una cantidad n de elementos, y en P tienen que estar sí o sí, tienen que pertenecer a B los elementos A y B de los que habíamos hablado anteriormente. Entonces, si yo me tomo un conjunto que tenga únicamente dos elementos, un elemento A y el elemento A y el elemento B, esta es efectivamente una partición de este intervalo, el intervalo cerrado AB, ¿sí? Porque cumple con lo que aparece en la definición. Pero vamos a centrarnos en el ejemplo que tenemos plasmado por acá, y es la partición de este intervalo de tres elementos que contiene a 2a más b sobre 3 y a b, ¿sí? Entonces x sub 0 es a, x sub n es b y x sub 2, que es el elemento que tenemos por acá, es 2a más b sobre 3, x sub 1, perdón, es 2a más b sobre 3, que está entre a y b efectivamente, ¿sí? Entonces acá tenemos una interpretación gráfica de esta partición sobre la que vamos a profundizar en la siguiente página, donde vamos a definir qué son los intervalos de una partición, que ya pueden irse imaginando por dónde vamos si visualizan esta interpretación gráfica, y cuál es la amplitud de estos intervalos, cómo yo puedo ver la amplitud de estos intervalos. Muy bien, entonces P, algo que yo no les dije, P se dice que pertenece a la familia de las particiones del intervalo AB, ¿sí? Se anota de esta manera. Entonces, P, como dijimos anteriormente, es de la forma x sub 0, x sub 1 a x sub n. Entonces, P tiene n más 1 elementos. Estos n más 1 elementos determinan n intervalos que son de la forma x sub i menos 1, x sub i, ¿sí? Entonces, la amplitud también de estos intervalos puede calcularse y se calcula haciendo x sub i menos x sub i menos 1. ¿Sí? Vamos a ver todo esto de lo que he venido hablando en el ejemplo que también habíamos planteado en la página anterior. Tenemos la misma partición de la página anterior, una partición del intervalo cerrado A y B. Entonces, tenemos tres elementos que determinan, como se desprende de por acá, dos intervalos de esta partición. Tenemos el intervalo A 2A más B sobre 3 y el intervalo 2A más B sobre 3 B. Para poder conocer la amplitud de estos intervalos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como vimos por acá, tenemos que hacer 2 por A más B sobre 3 menos A. Y para la amplitud de este siguiente intervalo, B menos 2A más B sobre 3. Y ahí conocemos la amplitud de cada uno de los intervalos, ¿sí? Y ya conocemos a qué le llamamos intervalos de una partición. Bien, quizás sea importante tener en cuenta que hay casos particulares de particiones, y estoy hablando de las particiones homogéneas, particiones en las que la amplitud de todos los intervalos es la misma, ¿sí? Bueno, en realidad nosotros para definir una función Riemann integrable no vamos a hacer uso concreto de este tipo de particiones, pero es una información que está buena tener en cuenta, ¿sí? Bien, habiendo definido qué es una partición y habiendo caracterizado, bueno, los intervalos de una partición, la amplitud de estos intervalos, vamos a adentrarnos en los conceptos de suma superior y suma inferior. Estos conceptos sí nos van a llevar un poco más cerquita de lo que es la definición de función Riemann integrable, ¿sí? Entonces, consideremos
dos reales, un real A, un real B, donde A precede a B, y P una partición que pertenece a la familia de las particiones del intervalo AB, ¿sí? P es de esta forma, como hablamos anteriormente, F es una función acotada en el intervalo AB. Entonces, la suma inferior de F correspondiente a esta partición en particular, es importante tener en cuenta también que la suma inferior de F varía según la partición que nosotros tomemos, ¿sí? Entonces, para calcular la suma inferior, lo que debo hacer es la sumatoria desde i igual 1 a i igual n del extremo inferior de la función en cada uno de los intervalos por la amplitud de cada uno de estos intervalos, ¿sí? Y para calcular la suma superior, lo que tenemos que hacer es exactamente algo parecido, perdón. Tenemos que realizar la sumatoria desde i igual 1 a n del extremo superior, en este caso de la función en cada intervalo por la amplitud del intervalo correspondiente, ¿sí? Vamos a tratar de visualizar un poquito más gráficamente esto como para poder entenderlo. Se estén preguntando por qué puedo decir que la función tiene en los intervalos, cada subintervalo, son los intervalos de la forma x sub i menos 1, x sub i, tiene extremo superior y extremo inferior. Bueno, esto yo puedo asegurarlo porque veníamos hablando de una función acotada en el intervalo AB, como los intervalos que habíamos descrito anteriormente están incluidos en el intervalo AB, entonces los intervalos de la forma x sub i menos 1, x sub i están acotados y por lo tanto tienen extremo superior y extremo inferior en todos los casos. Bien, ahora vamos a tratar de hacer un análisis gráfico de las sumas inferiores. ¿Sí? Yo voy a hablar un poquito voy a vincularlo con el área, pero es importante tener en cuenta que yo puedo hacerlo en este caso, en este gráfico, para que visualicemos mejor, pero puedo hacerlo porque la función es positiva, ¿sí? En caso contrario, tendríamos que hacer algunas salvedades de las que voy a hablar un poquito más adelante cuando ya nos adentremos específicamente con la noción de integral superior e integral inferior, ¿sí? Entonces, vamos a analizar cómo hacer la suma inferior de la función para una partición determinada, ¿sí? Entonces tendríamos que estarlo sumando, realizando la sumatoria desde igual 1 a n del extremo inferior por la amplitud de cada intervalo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el extremo inferior, que sería acá de la función en este intervalo, el extremo inferior por la amplitud del intervalo, ¿sí? Entonces, hablando mal y pronto, y por esto son las salvedades que tenemos que hacer, estamos calculando el área de este primer rectángulo, ¿sí? Tendríamos que sumarle el área de esta con un razonamiento similar. Y de esa manera yo obtengo la suma inferior para esta partición en particular. Ahora, pensemos qué pasa si nosotros agregamos elementos a la partición y por lo tanto agregamos intervalos. Si nosotros agregamos un nuevo intervalo a la partición, deberíamos modificar un sumando en la sumatoria y agregar uno nuevo. Modificaríamos, en este caso, el del primer intervalo que nosotros habíamos calculado, o sea, el extremo inferior va a ser el mismo, pero la amplitud del intervalo va a cambiar y tendríamos un nuevo intervalo y por lo tanto un nuevo sumando. En la sumatoria tendríamos que agregar el extremo inferior de la función en este intervalo, que sería multiplicado por la amplitud del nuevo intervalo. Y como ven, a medida que agregamos intervalos nos vamos acercando cada vez más al área bajo el gráfico, ¿sí? Y bueno, en realidad hay que tener cuidado, vuelvo a repetirlo porque hay que hacer salvedades si la función no es positiva. Y bueno, vamos a hablar un poquito entonces de la suma superior, que tiene, o sea, hay que hacer las mismas salvedades, es un razonamiento similar al que vamos a hacer. Y bueno, la suma superior se calcula haciendo, de la función en una partición determinada, se calcula haciendo la sumatoria desde igual 1 a n del extremo superior de la función en ese intervalo por la amplitud del intervalo correspondiente. Entonces tendríamos que hacer el extremo superior de la función en este intervalo, que sería multiplicado por la amplitud del intervalo, y a eso le sumaríamos lo mismo con cada uno de los rectángulos que se nos forman. Entonces, en este caso también, con las salvedades anteriormente dichas, tendríamos que calcular el área de los rectángulos que se me forman a partir de las particiones, ¿sí? Entonces ahí obtendríamos la suma superior. ¿Qué pasa también si agregamos rectángulos, elementos a la partición y por lo tanto intervalos? Tendríamos un nuevo rectángulo, lo que quiere decir que deberíamos modificar el primer sumando que teníamos anteriormente y agregar uno nuevo. Tendríamos el extremo superior de la función en este intervalo multiplicado por la amplitud del nuevo intervalo. Entonces iríamos tachando área por encima del gráfico, como pueden ver, ¿sí? Entonces, a medida que voy sumando elementos a la partición y por lo tanto intervalos, me voy acercando cada vez más, en este caso,
al área bajo el gráfico, pero por exceso. En el caso de las sumas inferiores lo hacemos pero por defecto, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a hablar un poco. Bien, entonces, ahora vamos a adentrarnos con qué es la integral superior y qué es la integral inferior. Nosotros llamamos integral inferior de una función f en un intervalo cerrado a b al extremo superior del conjunto de todas las sumas inferiores de una función en una partición P. Esto es un número real que se obtiene evidentemente de realizar la sumatoria de la que veníamos hablando anteriormente, y P pertenece a la familia de las particiones del intervalo AB, ¿sí? Entonces va a ser el conjunto de todas las sumas inferiores. Va a ser el extremo superior del conjunto de todas las sumas inferiores, perdón. Entonces, en los casos anteriores nosotros podemos afirmar, sí, porque la función es positiva en el intervalo AB, nosotros podemos afirmar que la integral inferior en ese caso es el número real que más se acerca al área bajo la curva, pero por defecto, ¿sí? Entonces, tenemos que aclarar que en realidad si la función no fuese positiva en el intervalo, si el signo de la función varía en este intervalo, es necesario aclarar que estaríamos hablando que la integral inferior de la función en su valor absoluto sería el número real cuyo valor el número real que más se acerca, perdón, al área bajo el gráfico. Entonces, para la integral superior el razonamiento es similar, simplemente que bueno, la integral superior de f en el intervalo AB es el extremo inferior de el conjunto de todas las sumas superiores. Y bueno, y lo anotamos de esta manera y el razonamiento es más o menos similar, ¿sí? Entonces, en los casos anteriores sí podríamos decir, porque la función es positiva, que es el número real que más se acerca al área bajo el gráfico, pero por exceso, ¿sí? Entonces, ahora, teniendo ya todas las definiciones que hemos venido incorporando a lo largo del video, ya generando algunos conceptos previos, podemos analizar la definición de función Riemann integrable y poder, con todo lo que tenemos anteriormente, comprenderla a fondo, ¿sí? Entonces, tenemos f, una función acotada en el intervalo AB, y nosotros decimos que f es Riemann integrable en este intervalo siempre y cuando la integral inferior en este intervalo sea igual a la integral superior en este intervalo, ¿sí? Entonces esto va a ser un número real porque pertenece a la integral superior y la integral inferior pertenecen a conjuntos de números reales, entonces vamos a tener un número real y lo vamos a anotar de esta manera. Entonces, esta es la definición de función Riemann integrable. Como vieron, no nos llevó mucho tiempo, porque en realidad lo que más tiempo nos llevó fue ver cómo hacer para poder comprenderla así. Creo que queda claro que es, que es una función Riemann integrable con esto que hemos dicho nada más, porque ya traemos de atrás varios conceptos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es plantear un ejemplo de función Riemann integrable y un no ejemplo.